Bienvenidos a un episodio más de No es país para analfabetos. Hoy nos sumergimos en un momento clave, yo diría que icónico, de la historia naval. Lleno de mitos, de propaganda también. Hablamos de la expedición española contra Inglaterra de 1588. Esa que casi todo el mundo conoce como la Armada Invencible. Efectivamente. Y vamos a usar diversas fuentes, desde crónicas de la época hasta los análisis más recientes para intentar desentrañar qué pasó de verdad. Exacto, porque nuestra idea es ir un poquito más allá de la leyenda. O sea, ¿de verdad era invencible? Claro, esa es la gran pregunta. ¿Fue solo el mal tiempo? ¿Las tormentas? ¿Lo que decidió su suerte? Queremos entender la complejidad del asunto. Era un choque de imperios, de religiones, de estrategias navales. Y sigue resonando hoy. Así que la pregunta clave podría ser: ¿qué factores, más allá de lo obvio, determinaron el resultado? Fundamental, sí, porque hay que mirar las tensiones que se habían acumulado durante décadas entre la España de Felipe II y la Inglaterra de Isabel I. Vamos a analizar no solo las batallas en sí, sino, la logística, que fue crucial, los planes estratégicos, que a menudo chocaban entre sí, las personalidades, y cómo una serie de decisiones y, también el azar, ¿por qué no decirlo?, configuraron un final muy distinto al que esperaban los que la impulsaron. Y sí, como decías, intentaremos ir más allá de la versión tradicional inglesa, que es la que más ha calado. Pues empecemos por el principio, por el contexto. Estamos en el siglo XVI. Europa está dividida. Por un lado, el Imperio Español, católico, enorme, global, y por otro, Inglaterra, protestante, que está emergiendo, desafiante en el mar. Parecía inevitable que chocaran, ¿no? Totalmente. Es que las causas eran muchas y se mezclaban. La religión, desde luego, era importantísima. Felipe II se veía a sí mismo como el defensor del catolicismo, frente a una Inglaterra que había roto con Roma. La reforma anglicana, claro. Exacto. Y la excomunión de Isabel I por el Papa, allá por 1570, eso le daba a Felipe una justificación casi de cruzada. Su objetivo final, en el fondo, era devolver Inglaterra al catolicismo. Pero no era solo una cuestión de fe, ¿verdad? La geopolítica tenía un peso enorme. Por supuesto. Inglaterra apoyaba abiertamente a los rebeldes protestantes en los Países Bajos, que eran posesión española, y eso era un quebradero de cabeza constante para Felipe II. Un frente abierto muy costoso. Muchísimo. Y encima, la ejecución de María Estuardo, la reina católica de Escocia, que tenía derechos al trono inglés, eso fue en 1587, para Felipe fue como la gota que colma el vaso. ¿Por qué? Porque eliminaba la opción de una sucesión católica pacífica en Inglaterra y, le daba un pretexto más directo para intervenir. Neutralizar a Inglaterra era vital para la estabilidad de sus dominios en Europa, sobre todo Flandes. Y luego estaba el tema económico, el oro, la plata de América. Fundamental. Los corsarios ingleses, Francis Drake, John Hawkins, gente así, vamos. Con el permiso, más o menos disimulado, de la reina Isabel, atacaban sin parar las flotas españolas, las colonias. El Caribe era un hervidero. Exacto. Interrumpían el flujo de metales preciosos, desafiaban el monopolio español en América. Episodios como la emboscada en San Juan de Ulúa, años antes, en 1568, donde los españoles les dieron un buen golpe a los ingleses, solo habían echado más leña al fuego. Así que sí, la empresa de Inglaterra, como la llamaban, tenía un componente religioso, político y, desde luego, muy económico. Y una curiosidad antes de seguir. Felipe II había sido rey consorte de Inglaterra. Estuvo casado con María I, la hermana de Isabel. Sí. E incluso intentó casarse con la propia Isabel después. Parece increíble viendo cómo acabó la cosa. Cosas de la política dinástica de la época. Centrémonos en la flota. Primero, lo del nombre. Lo de invencible no se lo pusieron los españoles, ¿eh? Para nada. Ese es un apodo posterior, irónico, que viene de fuera, creo que de Italia, y que la propaganda inglesa popularizó muchísimo después de los hechos. El nombre oficial era Grande y Felicísima Armada. Y grande era, desde luego. Sí, vaya que sí. Hablamos de unas 137 naves, según la fuente que mires. Pero lo importante aquí es la diversidad. No era una flota solo de guerra, homogénea. ¿Qué tipo de barcos había? Pues mira, había unos 20 galeones potentes, que eran el núcleo de combate.
Pero luego, fíjate, 44 naves mercantes armadas, las famosas urcas, 4 galeazas napolitanas, que eran impresionantes, una especie de híbrido, 4 galeras portuguesas, aunque las galeras en el Atlántico, bueno. No era su medio ideal, claro. No. Luego, unas 23 urcas de transporte pesado y decenas de barcos más, pequeños, pataches, pinazas, para exploración, comunicaciones. Era una fuerza combinada, no una escuadra de batalla pura. ¿Y gente? ¿Cuánta gente iba a bordo? De ellos, unos 8.000 marineros, casi 19.000 soldados de infantería. Ahí estaban los tercios. Ahí estaban los famosos tercios, sí. Luego remeros para las galeazas y galeras, nobles voluntarios buscando gloria, clérigos, de todo un poco. Y artillería. Se habla mucho de los cañones. Unos 2.400 cañones en total. Sobre el papel, más que los ingleses. Pero aquí viene uno de los grandes peros. A ver. Primero, una variedad de calibres tremenda. Eso complicaba la logística de la munición una barbaridad. Y segundo, lo que se ha visto en Los Pecios, en barcos hundidos como el Santa María de la Rosa, es que muchas cureñas, los soportes de los cañones, eran más bien de tipo terrestre, poco manejables para recargar rápido en un combate naval. O sea que más allá de los números brutos, la artillería tenía sus problemas. Definitivamente. Y eso nos lleva a otro punto clave. El objetivo principal. Que no era solo buscar a la flota inglesa y destruirla, ¿verdad? No, para nada. Esa es una de las claves que a veces se olvida. El objetivo número 1 no era ese. Era asegurar el control del Canal de la Mancha, pero solo temporalmente. ¿Para qué? Para escoltar al ejército de Alejandro Farnesio, el duque de Parma, que estaba en Flandes. O sea, una operación anfibia gigantesca. Exacto. La verdadera fuerza de invasión eran los tercios de Flandes. La armada era, digamos, su escudo y su medio de transporte para cruzar el canal. Si la armada fallaba en esa misión de escolta, toda la operación fracasaba. Y eso es, en esencia, lo que pasó. Entendido. Eso cambia bastante la perspectiva de batalla naval decisiva. ¿Y cómo se diseñó ese plan tan complejo? ¿Hubo acuerdo desde el principio? Pues no mucho. Hubo bastante debate. El plan final de Felipe II fue un intento de combinar dos ideas. Por un lado, la del almirante original, Álvaro de Bazán, que era un marino muy experimentado. El que murió justo antes. Ese mismo. Bazán prefería una invasión más directa, usando la propia flota para el desembarco principal. Y por otro lado, estaba la idea de Farnesio, que proponía un cruce rápido, casi por sorpresa, desde Flandes con sus tropas en barcazas. Dos enfoques distintos. Sí. Y Felipe optó por una mezcla. La armada saldría de Lisboa, barrería el canal o lo controlaría, y se encontraría con las barcazas de Farnesio cerca de la costa inglesa para proteger el desembarco en Kent. Suena delicado. Extremadamente delicado. Exigía una coordinación casi milimétrica. Piensa en las comunicaciones del siglo XVI. El viento, las mareas. Era muy, muy ambicioso. Y el objetivo político, ojo, no era necesariamente anexionar Inglaterra, sino derrocar a Isabel I y poner un monarca católico. ¿Vale? Mientras España montaba todo este operativo gigantesco y complejo, ¿qué hacían en Inglaterra? ¿Esperar a verlas venir? ¿Qué va? Ni mucho menos. Los ingleses tenían un servicio de espionaje bastante bueno, estaban al tanto de los preparativos. Y no se quedaron quietos, optaron por lo que llamaríamos una defensa activa. ¿Modernizaron su flota? Sí, invirtieron en barcos más rápidos, más maniobreros y sobre todo con mejor artillería de largo alcance. Es la diferencia entre el ataque inglesa, de la guerra galana, de cañonear a distancia, y la guerra a la española, que buscaba el abordaje tras un castigo artillero inicial. Adaptaron su forma de combatir. Totalmente. Y lo más importante, lanzaron un ataque preventivo. Ahí entra Drake, el ataque a Cádiz en 1587, la famosa chamuscada de la barba del rey de España. Esa misma. Fue un golpe maestro. No solo destruyó muchísimos suministros vitales, víveres, madera para toneles, munición, Sino que retrasó todo un año la salida de la Armada. Exacto. Y ese retraso tuvo otra consecuencia que a veces se pasa por alto. Obligó a usar materiales de peor calidad o mal preparados para reponer lo perdido. Por ejemplo, toneles hechos con madera verde para guardar el agua y la comida. Que se pudrieron en alta mar. Claro. Imagínate el efecto en la salud y la moral de la gente, antes siquiera de llegar al combate. Las consecuencias logísticas de ese ataque de Drake en Cádiz fueron más profundas y duraderas de lo que parece.
Y justo cuando por fin la flota parece lista para zarpar, un año después, en 1588, otro golpe. Muere el almirante al mando, Álvaro de Bazán. Sí, de tifus, en febrero de 1588. Un marino con muchísima experiencia, y Felipe II, con prisas, nombra a Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia. ¿Y qué tal era Medina Sidonia? Pues, a ver, era un noble de altísimo rango, riquísimo, un gran administrador, un organizador excelente. De hecho, consiguió alistar la flota en Lisboa en un tiempo récord, unas 6 semanas, pero Pero no tenía experiencia naval. ninguna. Cero experiencia en combate en el mar. Y él era el primero en saberlo. Él mismo lo dijo, absolutamente. Escribió cartas al rey expresando sus dudas sobre el estado real de la flota, que él veía mal pertrechada, decía, sin el personal necesario, y dudas sobre sí mismo, sobre si él era la persona adecuada. Pero Felipe II no le hizo caso. Bueno, hay teorías sobre si esas cartas llegaron a manos del rey o si algunos consejeros las interceptaron. El caso es que al final aceptó el mando. Supongo que por lealtad, por presión, quién sabe. Pero ya empezábamos con un liderazgo cuestionado para una empresa que ya era súper arriesgada de por sí. Y la Armada por fin zarpa de Lisboa en mayo de 1588. Pero los problemas empiezan casi desde el principio. Sí, casi inmediatamente. Navegando hacia el norte, frente a la costa gallega, a la altura de La Coruña, les pillan unas tormentas terribles, unas galernas. La flota se dispersa. Vaya comienzo. Malísimo. Tardan un mes entero en reagruparse en La Coruña, reparar daños. Medina Sidonia otra vez le sugiere al rey que quizás sería mejor abandonar, que la cosa no pinta bien. Pero Felipe II se niega. Insiste en seguir adelante. Así que finalmente ponen rumbo definitivo al Canal de la Mancha. El ambiente ya debía estar un poco cargado, ¿no? Imagínate, barcos dañados, suministros que ya empezaban a escasear o a estar en mal estado, dudas sobre el mando, no era el mejor panorama. Y entramos en el canal, finales de julio de 1588. ¿Cómo fueron esos primeros encuentros? Pues el 29 de julio los avistan, cerca de Cornualles. La señal de alarma corre por toda la costa inglesa. Ahí surge esa leyenda de Francis Drake terminando su partida de bolos. Tenemos tiempo de acabar la partida y de vencer a los españoles, o algo así. Eso, probablemente falso, pero bueno, un buen símbolo de la flema británica, ¿no? El caso es que poco después, en Plymouth, se presenta la primera gran oportunidad perdida para los españoles. O al menos, eso dicen muchos historiadores. ¿Qué pasó en Plymouth? La flota inglesa, la que estaba allí, quedó atrapada en el puerto. La marea y el viento les eran desfavorables. No podían salir. Y la Armada española pasó justo por delante, con el viento a favor. ¿Podían haber atacado? Eso es lo que propuso el segundo al mando español, Juan Martínez de Recalde, que sí era un marino muy competente. Vio la oportunidad y dijo, a por ellos. Pero Medina Sidonia se negó. ¿Por qué? Se aferró a las órdenes estrictísimas de Felipe II, no entrar en combate principal hasta unirse a Parma, no desviarse del objetivo, evitar cualquier riesgo innecesario que pudiera comprometer la misión de escolta. Una decisión controvertida. ¿Obediencia ciega o prudencia? Exacto, un debate que dura hasta hoy. Lo cierto es que esa decisión permitió a la flota inglesa salir en cuanto el tiempo cambió y empezar a acosar a la Armada. A partir de ahí, la navegación por el canal fue un constante hostigamiento. ¿Cómo navegaba la Armada? En una formación muy cerrada, en forma de media luna, muy defensiva, para proteger a los transportes que iban en el centro. Los ingleses, con sus barcos más rápidos y su artillería de más alcance, atacaban desde lejos, picoteaban, digamos, evitaban acercarse demasiado para que los españoles no pudieran abordarlos. Hubo escaramuzas continuas. ¿Y hubo bajas importantes en esos primeros días en el canal? Sí, se perdieron 2 naves significativas, aunque no por combate directo, más bien por accidentes. El Nuestra Señora del Rosario, el buque insignia de Pedro de Valdés, tuvo una colisión, quedó aislado y fue capturado por Drake. Y el San Salvador sufrió una explosión interna, un accidente en la Santa Bárbara, quedó muy dañado y también fue capturado. Eso debió ser un golpe moral. Sin duda. Y además, para los ingleses fue un botín importante. Información, prisioneros, munición, víveres. No fueron pérdidas decisivas en número, pero sí tuvieron su impacto. La Armada sigue avanzando, buscando ese punto de encuentro con Parma que no llega. ¿Qué ocurre cerca de la isla de White? Ahí hay otro combate importante, sobre el 4 de agosto.
Parece que los españoles intentaron fondear allí, quizás para esperar noticias de Parma o establecer una base temporal, pero los escuadrones de Howard, Frobisher y Hawkins se lo impidieron en una batalla bastante dura. Al final, los españoles tuvieron que retirarse y seguir hacia el este, hacia Calais. Y en Calais llega el momento crítico, la noche de los brulotes. La noche del 7 al 8 de agosto. Es un momento clave. La armada está fondeada en la rada de Calais, que es un lugar bastante expuesto. Siguen esperando a Parma. ¿Y Parma qué? Parma no estaba listo. Necesitaba más tiempo para embarcar a sus tropas en las barcazas. Había problemas de coordinación. Los holandeses bloqueaban los puertos de salida. La comunicación entre Medina Sidonia y Parma fue un desastre absoluto. Y en esa situación de espera y vulnerabilidad, Los ingleses lanzan el ataque. 8 brulotes. Barcos viejos, cargados de material inflamable y explosivos, lanzados de noche contra la flota española anclada. el efecto psicológico tuvo que ser brutal. Terrible. Imagínate la escena. Oscuridad, barcos en llamas acercándose. Aunque parece que lograron desviar la mayoría de los brulotes y el daño material directo no fue enorme, el pánico fue total. ¿Qué hicieron los españoles? Pues muchos capitanes, en medio del caos, dieron la orden de cortar los cables de las anclas para poder maniobrar y esquivar los brulotes. Cortar las anclas. Eso es grave. Gravísimo, porque significaba perder sus anclas principales. Y además, lo peor fue que la formación defensiva, esa media luna tan cerrada, se rompió por completo. El viento y las corrientes empezaron a empujar a los barcos dispersos, desorganizados, hacia los bancos de arena de Flandes y el Mar del Norte. Sin anclas para poder detenerse y reagruparse, fue un desastre táctico. Y al día siguiente, 8 de agosto, con la flota española dispersa, desmoralizada, sin anclas, llega la batalla de Gravelinas. Sí, el enfrentamiento más duro y directo de toda la campaña. Los ingleses ahora tenían todas las ventajas. El viento a favor, barlovento, estaban cerca de sus puertos para reabastecerse, sus barcos eran más ágiles y encontraron a la flota española desorganizada. ¿Cómo fue la batalla? Pues fue un combate artillero muy intenso. Los ingleses, ahora sí, se acercaron más y castigaron duramente a los galeones españoles. Los españoles tenían problemas. La falta de munición adecuada se hizo notar, las cureñas dificultaban la recarga rápida. Pero aguantaron. Aguantaron heroicamente. La resistencia fue tremenda. El buque insignia de Medina Sidonia, el San Martín, recibió, dicen, más de 100 impactos directos y siguió combatiendo. Al final del día, curiosamente, fueron los ingleses los que se retiraron primero. ¿Por qué? Porque se quedaron sin munición. Habían gastado casi toda la pólvora y las balas. Así que, en Gravelinas, no hubo una aniquilación española en combate. Se perdieron directamente 2 o 3 barcos ese día, como el María Juan, el San Felipe, el San Mateo, pero muchos otros quedaron muy dañados. Las bajas españolas fueron mayores, sí, pero no fue la derrota naval aplastante que a veces se pinta. Entiendo. Pero aunque no fuera una derrota total en la batalla, la situación estratégica era ya insostenible, ¿no? Reunirse con Parma era imposible. Exacto. Imposible. El canal seguía bloqueado por los ingleses y los holandeses y los vientos dominantes ahora les empujaban irremediablemente hacia el Mar del Norte. Medina Sidonia reunió a sus capitanes y tomó la única decisión que le quedaba, aunque fuera terrible. ¿Cuál? Regresar a España. Pero no por el canal, sino dando la vuelta por el norte, rodeando Escocia e Irlanda. Un viaje larguísimo y muy peligroso. Peligrosísimo. Para una flota con barcos muy dañados, sin anclas principales, con escasez de agua potable y víveres, y con las tripulaciones agotadas y empezando a sufrir enfermedades, era una sentencia casi segura para muchos. Y ahí es donde entra en juego el famoso mal tiempo. El golpe de gracia. Efectivamente, la retirada por el Atlántico Norte fue un auténtico calvario. Se encontraron con unas tormentas de una violencia inusitada para la época del año. Vientos huracanados, olas gigantescas. Y los barcos dañados, sin poder fondear por falta de anclas. Se estrellaban contra las costas, especialmente en Irlanda y Escocia, costas muy rocosas, muy peligrosas. Naufragios terribles, como el de la galeaza La Girona en Irlanda, donde murieron cientos de personas. La gran mayoría de las pérdidas de la Armada ocurrieron en esta fase de la retirada, por los naufragios, no en combate.
¿Hay cifras más o menos fiables de cuántos barcos y hombres se perdieron en total? Las cifras bailan un poco según los estudios, pero las estimaciones más aceptadas hablan de que se perdieron entre 35 y 63 naves, de las casi 137 que salieron. Lo importante es recalcar eso, la inmensa mayoría por naufragio o por daños que los hicieron inservibles, no por acción directa de los ingleses en batalla. ¿Y vidas humanas? Ahí las estimaciones son aún más difíciles, pero se habla de hasta 15.000 o 20.000 hombres muertos. Pero de nuevo, la mayoría por los naufragios, por hambre, por sed y por enfermedades que se extendieron como la pólvora a bordo. Tifus, disentería... Enfermedades que curiosamente también afectaron mucho a los ingleses después. Sí, eso es algo que no se suele contar. Los marinos ingleses también sufrieron miles de bajas por enfermedades y por abandono, una vez pasada la euforia de la victoria. Isabel I no fue especialmente generosa con sus héroes. Muchos murieron de hambre o enfermedad en los puertos por falta de paga. Que contraste con la imagen triunfalista. Entonces, si analizamos el fracaso de la Armada, ¿fue solo el mal tiempo? ¿O esa frase que se le atribuye a Felipe II? Mandé mis barcos a luchar contra los hombres, no contra los elementos. A ver, esa frase es muy rotunda, pero quizás simplifica demasiado. Hay otra versión documentada que parece más ajustada a la mentalidad de Felipe II. Algo así como: en lo que Dios hace no hay que perder ni ganar reputación, sino no hablar de ello. Más resignada. Sí. Pero volviendo a las causas del fracaso, el clima fue, sin duda, un factor absolutamente decisivo en la fase final, en la retirada. Sin esas tormentas habrían vuelto muchos más barcos. Pero el fracaso ya venía gestándose antes. Fue una acumulación de factores. ¿Podríamos resumirlos? Yo diría que los principales fueron: 1. El plan estratégico. Era excesivamente complejo, muy rígido, y dependía de una coordinación naval-terrestre casi imposible en el siglo XVI. Además, faltaba un puerto seguro en el canal para la flota. 2. ¿La logística? Fundamental. Deficiente desde el principio y agravada por el ataque de Drake a Cádiz. Eso provocó escasez, mala calidad de los suministros y una munición que no siempre era la adecuada o estaba bien distribuida. La preparación fue apresurada al final. 3. El fallo en la coordinación entre la flota y el ejército de tierra. Típico. La comunicación entre Medina Sidonia y Parma simplemente no funcionó. Nunca estuvieron sincronizados. 4. El liderazgo. La inexperiencia naval de Medina Sidonia, por muy buen organizador que fuera en tierra, contrastaba con la de los almirantes ingleses, que eran lobos de mar. Drake, Howard, Hawkins, Frobisher. Decisiones como la de no atacar Plymouth fueron muy controvertidas, aunque, como decíamos, igual, dadas las órdenes y las circunstancias, tomó la decisión menos mala. Es un debate abierto. Y 5. La táctica inglesa. Sí, su superioridad táctica en ese contexto. Barcos más ágiles, mejor artillería naval para combatir a distancia y el uso muy inteligente y efectivo de los bruloques en el momento justo. O sea, una tormenta perfecta de factores, nunca mejor dicho. Y sobre esta base de fracaso complejo, la propaganda inglesa construyó una serie de mitos que han durado siglos. Desmontamos algunos de los más famosos. Es que es necesario para entender bien el evento. Primero, el mito de David contra Goliat. La pequeña Inglaterra protestante contra el gigante católico español. Exacto. Pues no fue tan así. Los ingleses tenían más barcos en total, unos 200, si contamos todos, aunque muchos eran mercantes armados, frente a los 130 a 137 españoles. Los españoles tenían más tonelaje bruto y, sobre el papel, más cañones, pero los ingleses tenían ventaja en agilidad y en la artillería naval más moderna. Eran fuerzas más equilibradas de lo que la leyenda cuenta. Vale. Segundo mito. La derrota fue aniquiladora y destruyó el poder naval español para siempre. Falso. Completamente falso. Fue un golpe duro, sí, sobre todo moral y económico, pero la capacidad naval española no fue destruida. Se recuperó sorprendentemente rápido. Se construyeron nuevos y mejores barcos adaptados a las nuevas tácticas. La guerra contra Inglaterra continuó 16 años más. Y de hecho, la contraarmada inglesa que atacó a España al año siguiente, en 1589, fue un desastre aún mayor para Inglaterra. Exacto. Un fracaso estrepitoso del que se habla mucho menos, claro. Y tercer mito. Inglaterra era invulnerable por mar, una isla fortaleza inexpugnable. También falso.
Hubo ataques y desembarcos españoles exitosos en las costas inglesas y de Irlanda antes de 1588 y también después. El más famoso posterior es quizás el de Carlos de Amezquita en Cornualles en 1595, que desembarcó, saqueó e incluso celebró una misa en suelo inglés. Incluso hubo otro intento de desembarco en 1597. O sea que la invulnerabilidad era más un deseo que una realidad. Muy interesante desmontar estos mitos. Entonces, ¿cuál fue el verdadero legado? ¿Las consecuencias reales de 1588? Pues mira, para España, como decíamos, fue un golpe significativo, pero no el fin de su poderío. Marcó quizás el inicio de un lentísimo declive, pero siguió siendo la potencia dominante en Europa y en el mundo durante décadas. ¿Y para Inglaterra? Para Inglaterra fue una victoria propagandística inmensa, un chute de moral nacional increíble. Reforzó el protestantismo, la identidad nacional como pueblo elegido y protegido por Dios, y consolidó enormemente el prestigio de la reina Isabel I. Y por supuesto dio un impulso tremendo a su poder naval y a su futura expansión marítima y colonial. ¿Y la guerra entre ambos países cuándo terminó? Siguió hasta 1604, ya muertos Felipe II e Isabel I. Se firmó el Tratado de Londres, que, curiosamente, fue bastante favorable a los intereses españoles en muchos puntos. ¿Y en la historia naval? Marcó un antes y un después. Sí, se considera que en 1588 aceleró el cambio en las tácticas navales. Se vio la creciente importancia de la artillería de largo alcance y la maniobrabilidad de los barcos, en detrimento del tradicional abordaje, que era la especialidad española. En resumen, la Gran Armada de 1588 fue un episodio tremendamente complejo, condicionado por la política, la religión, la logística, el clima, las decisiones de personas concretas, y su fracaso no fue ni tan simple ni tan absoluto, ni tuvo las consecuencias que a menudo nos han contado. Exactamente. Es un caso de estudio perfecto sobre cómo se construyen las narrativas históricas, cómo se simplifica la complejidad, a veces por intereses nacionales, por propaganda. Nos recuerda la importancia de ir a las fuentes, de analizarlas con espíritu crítico y de entender que casi nunca hay una sola causa para los grandes eventos históricos. Son multifactoriales. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? La historia de esta armada, a la que llamaron invencible precisamente sus enemigos para resaltar su victoria, nos enseña cómo los hechos pueden ser reinterpretados y utilizados. Y nos podríamos preguntar, ¿cuántas otras grandes victorias o derrotas de la historia que quizás damos por sentadas esconderán una verdad mucho más compleja, más matizada, si rascamos un poco debajo de la versión oficial? Ahí queda esa idea sobre cómo construimos y cómo recordamos el pasado. Y bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Nos vamos, no sin antes pedirles que se suscriban y activen la campanita. También pueden hojear algunos de nuestros otros videos y comentar si quieren. Hasta la próxima. Chao.